Las fases básicamente las he dividido en 4. Voy a dejar aquí un vídeo que grabé hace como casi 3 años de las fases. Está un poco actualizado, lo tengo un poco modificado porque estoy añadiendo pues todo lo que pasó antes y todo lo que ha pasado después. Pero bueno, aquí es un poquito también por si queréis echarle un ojo. Tenéis por aquí solo las fases. Por lo tanto, he dividido en 4 fases, que sería la fase del quirófano, la fase hospitalizado, la fase de la escayola, la fase de la bota Walker y la fase de la vida normal o la rehabilitación normal. Bueno, la fase del quirófano al final es sencilla, simplemente te ingresan y al día siguiente me operaron. Fue bastante rápido, fue una cirugía muy limpia, muy sencilla. Te pone epidural. A mí también me preguntaron si querían dormirme, simplemente con, no sé, con una mascarilla, no sé muy bien cómo funciona. Pero me dijeron, ¿quieres que te durmamos o quieres estar despierto? Y yo sinceramente prefería estar dormido, por lo tanto, no es que te duerman 100%, pero te deja atontado. Te deja atontado, pero de cojones. Por lo tanto, estás ahí que no sabes ni dónde estás. Y luego cuando te despiertas, pues parece que te has viajado a Narnia y has vuelto. Lo peor es despertar y no sentir nada de cadera para abajo. La verdad es que esa parte es bastante jodida. Para los que no hayáis tenido una operación nunca, de que os hayan tenido que dormir, epidural o nada, es bastante mierda la sensación. Además, en mi caso no me sentía el pito, por lo tanto, es una putada. Además que al rato te viene un enfermero para decirte bebe mucho agua, te trae una botella de agua, bebe mucho agua porque para expulsar la anestesia tienes que hacer pis. ¿Qué pasa? Que no sientes las piernas, no sientes el pito. Por lo tanto, vale, como meo. Te dan una botella de cartón, literalmente, metes el pito y aprieta como sea. No sabes ni cuándo estás meando, tienes que mirar, porque es que no la sientes. Por lo tanto, me entró el enfermero al rato y me dijo, si no haces pis en, no sé, media hora, te voy a tener que sondar. Fue como, no te preocupes, que voy a hacer pis como sea. Y efectivamente, puse a apretar, apretar, apretar y al final hice pis. Bueno, básicamente me dejaron un día en observación, ¿vale? Por lo tanto, me operaron por la tarde, no me acuerdo exactamente, no voy a mentir. Me operaron por la mañana tarde y me dejaron toda esa noche en observación. Y ya al día siguiente, como fue todo bien, bueno, aquí os dejo una foto de la herida de cómo se quedó, me mandan para casa. Simplemente lo que te hacen es una férula que te la ponen por delante con el pie en equino. En equino quiere decir como un poco en punta, ¿vale? ¿Para qué? Para que el tendón, la parte de atrás, esté lo más acortado posible y no haya tensión. Básicamente te vas con la férula, te lo vendan y lo que sí que te toca hacer es ir cada 2-3 días para que te lo curen. Es una putada, como os digo, porque yo no tenía familia allí. Por suerte, esa primera semana mis padres decidieron irse de Toledo a Elche, quedarse conmigo en el hospital y luego mi madre se quedó una semana conmigo. Por lo tanto, me podía llevar en mi coche a hacer las curas. La putada es después de eso que pues tuve que ir buscando gente que me ayudara. Ahora iré con ellos, pero básicamente es eso. Te ponen una férula, te lo tapan y cada 2-3 días tienes que ir a curártelo en las siguientes 4 semanas, más o menos. Bueno, voy con la fase de la escayola. Esta fase para mí creo que la catalogo como la peor. La peor, ¿por qué? Porque básicamente no puedes hacer nada. La tienes escayolada, no lo puedes mover, no puedes empezar a fortalecer, no puedes hacer nada con esa zona, ¿vale? Quiero que tengamos cuidado con mis palabras. Con esa zona es con la que no podemos hacer nada. ¿Con el resto del cuerpo? Sí. Me dieron en alta en el hospital y me fui a casa. Y cuando llegué a casa yo decidí ponerme a entrenar. ¿A entrenar la pierna? Obviamente no, para entrenar el resto del cuerpo. Por lo tanto, si sabes entrenar con mucho cuidado, porque va a haber mucha gente que se pueda poner hater con todo esto, pero hay que entender que el resto del cuerpo sí se puede trabajar. Obviamente hay que tener cuidado de no apoyar el pie, de no estar moviendo mucho para un lado o para otro. Pero el resto del cuerpo lo puedes trabajar tranquilamente. Yo lo primero que hice, flexiones, con una pierna en vez de con las dos en el suelo. Obviamente, yo luego me puse a hacer equilibrios. Equilibrios es algo que tienes que tener control. Si no tienes control, si no eres capaz de estar en dos manos cómodo, obviamente no te puedes hacer eso porque cada vez que te caes tienes mucho riesgo. Yo sé subir y bajar sin ningún problema, o equilibrios una mano. Por lo tanto, iba con mucho cuidado, con mucho ojo. Obviamente no iba a los límites, sobre todo cuando me iba a intentar hacer una mano a la izquierda, pues iba con mucho cuidado. Pero, como os digo, si sabes trabajar con cuidado y con pasos, no había ningún problema. De hecho, es mucho mejor, porque si no el cuerpo al final se te aplatana, se te atrofia y el cuerpo lo tienes que mover. Está el cuerpo hecho para moverse. Yo la fase que peor llevé básicamente fue el tener esa parte de mi cuerpo de no poder moverla.
Bueno, esta etapa voy a clarificar. El traumatólogo me dio 5 semanas. 5 semanas para mí y para todos los profesionales que estuve viendo a posteriori especializados en esto, en este tipo de lesiones, me dijeron que era mucho tiempo. Pero obviamente es una etapa en la que no te puedes saltar nada, porque al final hasta que el trauma te da el ok de quitarte la escayola y quitarte todo, tampoco puedes hacer mucho. La férula, yo lo pasé bastante mal también con el hecho de que era muy incómoda, me picaba mucho, cada 2 por 3 tenía que meter papel higiénico, algodón o lo que fuera para el contacto con la férula con mi pierna. Yo tuve una pierna muy delgada y en ese momento ya era mega delgada porque al no poder trabajar la musculatura adelgaza y pierdes musculatura súper rápido. Y era muy incómodo, muy incómodo. No voy a mentir que me picaba mucho y lo pasé bastante mal, cada 2 por 3. Además que es una férula que tú te la puedes quitar, porque es quitarte la venda y solo la parte de adelante. Pero claro, al final tienes riesgo de que luego te la pongas mal y fue una putada. Yo esa fase, como os digo, para mí fue la que peor llevé. Y como os digo, el traumatólogo me dio 5 semanas para llevarla y yo insistí, pero insistí cada vez que podía escribir un mail o lo que fuera, insistiendo de si podíamos acortarlo para ir un poco más rápido. Pero el problema es que este tipo de traumatólogos son traumatólogos de mentalidad tradicional y no son especializados en este tipo de lesión. Por lo tanto, al final tampoco puedes discutirlo, son personas ya más mayores, no son jóvenes deportistas ni nada de eso. Por lo tanto, esta etapa, como os digo, es la peor en muchos aspectos, pero también es una etapa que te puede ayudar mucho a crecer aquí. Físicamente te limita un montón, pero es que te deja súper jodido. Pero mentalmente te puede ayudar mucho. ¿A qué? A empezar a aprender cosas nuevas, a mantener la mente ocupada. No te puedes mover, no tienes muchas cosas que hacer, por lo tanto, a mí me dio por aprender, uno, edición, por otro lado me empezó a gustar otras cosas pues, en el tema del ordenador, aprender a hacer cosas. Como os digo, es una putada porque no es que tengas un mundo enorme, pero estamos en una etapa de la vida, en una época en la que es muy fácil con ordenador hacer muchas cosas. Por lo tanto, es algo que hay que aprovechar. Y como os digo, yo aproveché pues, a aprender temas de edición que a futuro me vino muy bien. Uno, por ejemplo, todo el material que nosotros movemos, cómo conseguimos trabajo, es al final enviando vídeos, creando vídeos buenos de nosotros mismos cuando estamos actuando y enviándoselo a empresas. Por lo tanto, aprendí de cómo filmar vídeos y cómo editarlos. Vídeos, fotos, todo. Por lo tanto, fue una etapa en la que pues, yo intenté aprovecharla y desarrollarme en otros aspectos que no fueran solo físicos. Como os digo, hay mucha gente que pasa una lesión y se viene abajo y se acabó, no hace nada más con su vida. Pero si aprendes a guiar de diferentes maneras, puede ser muy útil este momento. Otra cosa que me pasó en este momento es, y esto creo que fue lo peor de todo, es el empezar a estar moviendo mi material, que no tenía mucho, no tenía casi material, pero el poco material que estaba moviendo, que me llamaran de algunos sitios y tener que explicar mi situación. Me llamaron de una empresa en Ibiza para trabajar todo el verano. Y ahora os voy a contar que para mí esa experiencia y esa oportunidad era una locura cuando lo vi. Ahora lo veo como profesional, que llevo muchos años ya haciendo esto, y era reírse de mí, pero claro, eso pasa mucho. Eso haré otro vídeo para toda la gente que esté entrando en el mundo del artisteo, que no se deje tomar el pelo por empresas que ofrecen mierda, porque hay muchísimas empresas que ofrecen mierda y se ríen de ti. Aunque no seas bueno, aunque estés empezando, al final tienes un riesgo muy grande con lo que haces, con lo que hacemos como acrobatas para estar aceptando mierda. Pero bueno, básicamente lo que me ofrecieron en esa empresa fueron 2.000 euros al mes, trabajando 7 días a la semana, todos los días básicamente, en diferentes hoteles, todo el verano. O sea, iba a ser una matada. Pero a mí en ese momento 2.000 euros al mes era una locura, era como wow, ¿sabes? Nunca había ganado de eso, era como wow. Y fue una depresión que te cagas. Pero claro, yo era sincero y decía, bueno, tengo la Aquiles así, esto era en marzo, la temporada empieza en mayo, en 2 meses no voy a estar. En ese momento voy a estar terminando con la Bota Walker, por lo tanto no voy a estar. Y claro, ahí me decían que entonces nada. ¿Qué pasa? Que tuve mucha suerte, que también en esa misma época recibí una oferta de un circo muy pequeñito que estaba empezando, era su primera vez, una carpa pequeñita,
que ahora uno de los jefes es uno de mis mejores amigos, se lo debo todo en ese aspecto, que dijo, bueno, nosotros empezamos a final de junio, creo que para esa época más o menos vas a poder llegar, a lo mejor vas a llegar un poco cojo, pero él decía que le valía, que lo veía bien y me ofreció no mucho más de lo que os he dicho antes en la otra empresa, pero trabajando un poquito menos y en circo. O sea, yo para mí fue una oportunidad que dije, ¡buah! Sí, de cabeza. Y para mí que estaba empezando, era la primera vez, lo vi todo súper bien, súper bien y dije, para adelante. Y eso me tranquilizó mucho, pero a la vez me dio mucha presión. ¿Presión de qué? Presión de llegar a tiempo a poder trabajar. Porque si no, si llegaba junio y no era capaz de llegar con la pierna ready, era una putada. Pero bueno, esto me dio una motivación que la estaba perdiendo pues con todo, con estar con la escayola, ver que no avanzaba esas 5 semanas porque no avanzas, recibir llamadas y tener que contar y decir que no a las primeras veces que iba a poder dedicarme a esto. Como os he dicho antes, nadie me estaba pagando por mi lesión, por lo tanto estaba sin ganar dinero, era todo mucha presión, era como, ¡buah, qué putada todo! Bueno, durante esas 5 semanas, como os digo, cada 2-3 días tienes que ir a hacerte curas. Yo mi putada era que no tenía quien me llevara, por lo tanto, pues, a veces tenía a mi primo, a veces llamaba a algún amigo y, bueno, era una odisea para cada 2-3 días. Lo bueno que según van pasando las semanas, tienes que ir pues, a lo mejor en vez de cada 2-3, vas cada 3-4, luego 4-5. Por lo tanto, no tienes que ir tan seguido porque la herida está curando. Es una etapa también que tienes que tener mucho cuidado con los sustos. Yo, por ejemplo, tuve un susto de estar, fui a hacerme el láser y al terminar la sesión, pues me apoyé en un sillón, en el brazo del sillón. Con la mala suerte de que el sillón era muy ligero y se inclinó. Y me acojoné, pues esto de que acto reflejo y puse el pie. Me acojoné. De hecho, fui a urgencias ese día porque es verdad que no me hice mucho daño, pero me acojoné tanto, fui a urgencias, me dijeron que estaba todo bien, pero yo estaba acojonado por si se había vuelto a romper. Sí que es verdad que cuando te hacen esta operación, si va bien, normalmente te hacen como te lo refuerzan y refuerzan y refuerzan. Por lo tanto, que eso se vuelva a romper no vamos a decir que sea imposible, pero hostia, que es jodido, que a lo mejor lo tienes 4 veces más duro que el otro, ¿sabes? Que cuando lo tenías normal. Por lo tanto, lo que me decían siempre es que se te rompa va a ser muy complicado. Por lo tanto, llegando ya en este momento, terminamos las 5 semanas, voy al traumatólogo, me quitan por fin la escayola y empieza la etapa de la bota Walker. Bueno, comenzamos la etapa de la bota Walker. La bota Walker es un momento de ver la luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque es cuando vas a empezar a progresar. Te quitas la escayola y tu pierna es un flan. Literalmente haces así y es un flan. Os dejo por aquí alguna foto, algún vídeo, pero es literalmente un flan. Por lo tanto, tener la bota lo primero que te permite es poder ir apoyando muy suavemente. Eso sí, la bota lo que tiene, os dejo por aquí algunas fotos, es una bota enorme, gigante, y dentro le pones cuñas, ¿vale? Que lo que hace es que te deja el pie como si tuvieras un tacón, ¿vale? Acolchadito. Y esas cuñas, cada semana tú le vas quitando una. Que no me acuerdo si eran 5 semanas o algo así. Y cada semana le quitas una cuña. ¿Para qué? Para que el tendón se vaya aplanando, ¿vale? Para que se vaya estirando y cada día lo fuerces un poquito más. O cada semana lo fuerces un poquito más. El traumatólogo tradicional te recomienda quitar una cuña por semana. Yo al principio lo respeté. Al pasar 2 semanas empecé a quitar las cuñas cada 5 días más o menos. Esto iba en función de sensaciones. No hay que ser bruto, no hay que decir, hoy me quito 2 de golpe, no. Sensaciones. ¿Hasta dónde me va dejando? Veo que puedo ir tirando. Además, yo lo que viene ahora, que es todo el proceso de rehabilitación, mi rehabilitación no se consistía solo en ir a la rehabilitación que me había mandado el trauma y ya está. Yo hacía rehabilitación por mi cuenta, rehabilitación con fisios privados. Yo me gasté la pasta para que todo fuera mucho más rápido. Bueno, básicamente con la bota Walker empieza todo el proceso de rehabilitación. Ya sea simplemente caminando, por un lado, te empiezan a mandar sesiones de fisio, por lo tanto ya puedes ir al fisio, te meten corrientes, te dan masajes, empiezas a hacer ejercicios de movilidad. Otra cosa que me ayudó mucho son hacer muchos ejercicios con elásticos. Esta es la fase más importante para trabajar ejercicios con elásticos. Os dejo por aquí también ejemplos de otro vídeo que tengo por si queréis echarle un ojo. Ejercicios muy básicos que para esta fase en la que el que esté pasando por la bota Walker le va a venir, que te cagas. Bueno, básicamente
aquí tú decides cuánta caña le quieres meter. Yo, por ejemplo, por un lado, iba al fisio que me mandó el traumatólogo, es el que me cubre el seguro, obviamente por aprovechar que es gratis. Y luego me busqué un fisio privado. En este caso yo me busqué el del equipo de fútbol de Leche, que son especializados. Al ser de fútbol siempre está con este tipo de lesiones. Por lo tanto, me fui por ahí y bueno, uno de ellos, el más especialista, me recomendó infiltrarme plaquetas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que te hacen es sacarte tu propia sangre, limpia todo, dejan solo las plaquetas y te las meten literalmente directamente en el tendón. ¿Para qué? Para fomentar la regeneración, para favorecer la recuperación del tendón. Por lo tanto, te lo meten directamente en lo que sería el corte o la cicatriz, en donde te han hecho pues toda la unión del aquí. Y lo que hace, pues como os digo, hace que todo vaya todo mucho más rápido y más seguro. Problema que vale pasta, no me acuerdo si cada sesión era 300 euros y me hice 3 o 4 sesiones. Al final lo que gané en Arabia entre fisios y todo esto me lo gasté. Y bueno, me estuvo tratando también el fisio del equipo de Elche. Y nada más llegar, lo primero que me dijo el chico fue: ¿cuántas semanas hace desde que te operaste? Y le dije 5 semanas. Dice: deberías haber empezado la rehabilitación bastante antes, hace ya por lo menos como una semana, por lo menos. Dije: ya, pero hasta que no me lo han quitado. Dice: no te preocupes, vamos a ponernos ya con ello, pero se ve que eres una persona deportista, por lo tanto deberías haber empezado bastante antes. Pero bueno, desde ese momento yo empecé ya, pum, a darle caña y me estuvo tratando, corrientes, etc. Y bueno, por ejemplo, una cosa que ayudaba mucho, como has perdido mucha recepción de la información, la musculatura ahora cuesta mucho hacerla entender que le llega la información. Una cosa que ayudaba mucho es con estos elásticos que os he enseñado aquí, con estos vídeos que los dejo otra vez por aquí, ayudaba mucho poner electrodos, que os podéis comprar una maquinita de electrodos que cuesta 20-30 euros, que no cuesta nada, para ponerte las corrientes en el gemelo para que le llegue la electricidad y así activarlo y a la vez mover con los elásticos para, como os digo, ir haciendo que todas las señales que manda el cerebro las reciba la musculatura y vaya todo mucho más rápido. A todo esto le añado que para desplazarme era una putada, es como os decía, todavía no podía conducir. Suerte que yo tenía una moto de 125 que no tiene marchas, no tenía marcha, pues ya no la tengo, con la que pues me tapaba bien la pierna para que no se viera y me movía con la moto. ¿Vale? Como os digo, en este momento ya empiezas a poder caminar, malamente, pero empiezas a poder caminar. Y pues al final te tenías que buscar la vida. Yo no podía estar dependiendo de gente que me pudiera llevar a los sitios, no me gusta estar molestando, por lo tanto me busqué la vida y al final pues fue un poco chanchullo hacer esto, pero lo hacía, no voy a mentir. A todo este proceso de recuperación quiero que aclaremos que cada persona va a ser totalmente distinta. ¿Por qué? Uno, por los hábitos saludables que tenga cada uno. Es totalmente diferente cómo va a recuperar uno que tiene una dieta sana con uno que solo come grasas. Luego, la genética. Cada cuerpo regenera de manera diferente, funciona de manera diferente, por lo tanto, va a influir mucho. Luego también el estilo de vida que tengas. No es lo mismo que yo me lesione, que estoy todo el día haciendo deporte, a una persona que no ha hecho deporte en su vida, que va a ser mucho más lento. Luego, aparte, a la hora de entrenar, le va a costar mucho más ponerse que lo que me costaría a mí, que al final era obsesión de recuperar. A mí lo que me afectó mucho era el pensar que tenía el contrato de circo que os he comentado antes. ¿Por qué? Porque yo iba viendo que iba recuperando, pero claro, se me iba pasando el tiempo para llegar a este contrato. Por lo tanto, era mucha presión de tengo que recuperar. Pero claro, no es algo que yo pueda decidir. Yo ya estaba haciendo todo lo que podía y todo lo que estaba en mis manos. Como os digo, yendo al fisio que me mandaba el traumatólogo, os dejo por aquí vídeos que eran muy graciosos porque era un sitio más de viajetes que otra cosa, pero tenían sus máquinas que pues te dan para hacer movilidad, tenían rampas, bicicleta y luego tenían máquinas con electricidad que ayudaban mucho. Y luego hacía mi rehabilitación por mi cuenta con elásticos, ejercicios de equilibrios. Os voy a dejar por aquí algunos vídeos también. Por ejemplo, haciendo equilibrio es un ejercicio muy bueno cuando ya estéis en una etapa fuera de la bota walker. Pero incluso al final de la bota walker ya se puede empezar a trabajar. Y como os digo, el ir quitando cuñas es un poco decisión de cómo os vayáis sintiendo. Obviamente no penséis que podéis quitar una cuña un día y al día siguiente la otra. Pero acelerar un poquito que no sea semana a semana. Como os digo, hay que tener muy en cuenta tu estilo de vida. No es lo mismo una persona súper deportista que una persona súper sedentaria. O sea, tenemos que ser realistas en qué etapa o cómo se mueve tu vida. Bueno, también es una etapa que
del principio de esta al final mola mucho porque hay una diferencia muy grande. Cuando comienzas con la bota Walker, el pie está en punta y el tendón está súper rígido y no puedes mover. Sin embargo, cuando terminas con la Walker, hostia, ya puedes tener el pie plano. Os voy a dejar aquí algunos vídeos de los primeros días. Obviamente eres como un robot, o sea, no puedes andar tranquilo, no puedes andar normal, es súper raro, pero dentro de lo malo, pues es una sensación de cambio en cuestión de 4 semanas que es una locura. De aquí ya paso a la última fase, que sería la fase de la vida normal. La vida normal la llamamos vida en la que puedes caminar, puedes ir a los sitios, puedes conducir, puedes, como os digo, hacer una vida normal. Pero no quiere decir que estemos recuperados, ¿vale? En esas 4 semanas hemos conseguido dar movilidad al tendón, a la pierna, ganar musculatura, empezar a sentirnos más como estábamos antes. Pero de ahí a estar como estábamos antes, hay un camino todavía muy largo. ¿Por qué? Porque simplemente nos hemos quitado la Walker. El Aquiles está súper tenso. Yo, por ejemplo, tengo, incluso a día de hoy, todavía tengo muchas secuelas en el talón. A la hora del caminar, pues ha cambiado tu pisada, ha cambiado todo y las molestias en el talón pues se acentúan mucho. Ahora empieza un proceso en el que ya la rehabilitación no se ha acabado para nada, se ha quitado la bota Walker, pero la rehabilitación no se ha acabado para nada. Y es cuando incluso diría que habría que meterle más caña. ¿Por qué? Porque es el momento donde tu pierna absorbe y hay que conseguir todo lo que se pueda. No lo he dicho antes todavía, pero lo digo ahora. Tendón de Aquiles básicamente recupera en 6 meses, ¿vale? Desde que te operan hasta que dices está totalmente recuperado, no quiere decir que estés como antes, quiere decir que ya se ha cerrado la herida y ya se va a quedar como está. Obviamente se puede seguir trabajando, pero es cuando más va a absorber todo el trabajo que le des. Es una ventana de 6 meses, ¿vale? En esos 6 meses se absorbe todo. O sea, de recuperación, desde la operación hasta que pasa los 6 meses es cuando tu tendón está absorbiendo todo lo que le des. Por lo tanto, si tú le das mucho trabajo para que antes de que lleguen los 6 meses eso esté recuperado, puede que llegues a los 6 meses y estés incluso mejor. Complicado, pero puede pasar. El problema es ser constante durante 6 meses, ¿vale? Y cuando me quitan la Walker estamos hablando de que habían pasado 2 meses. En 2 meses, como os digo, todavía quedan 4 meses que se puede rehabilitar. Yo el siguiente mes todavía me lo tomé muy en serio, porque todavía me quedaban como 20 días para ir al circo, 20, 25 días. Y os dejo vídeos aquí ensayando, ¿vale? Aquí ya tengo el pie que me deja mover, me deja andar, pero sigo muy cojo. ¿Qué pasa? Que en esta etapa todavía estoy con una rehabilitación muy intensa, estoy en casa, por lo tanto puedo rehabilitar, puedo ensayar, puedo entrenar y al final tengo todo el tiempo del mundo para estar recuperando. En esta etapa empecé a meterle trabajos mucho más complejos como fueron equilibrios en situaciones inestables, caminar por la playa, saltar, etc. Pero de nuevo, con mucho control. Hasta que se iba a recuperar. Pero ¿qué pasó? Que se me iba echando el tiempo encima y llegué al circo. Llegué el momento en el que llegué al circo. Llegué al circo y todavía estaba muy cojo. Habían pasado 3 meses y medio y estaba muy cojo. Y yo estaba acojonado porque pensaba que iba a llegar un poquito mejor, pero a ver, había que ser realista. Habían pasado 3 meses y medio. He dicho que la ventana son 6 meses. 3 meses y medio al final es un poco más de la mitad. Por lo tanto, había que ser realista que todavía quedaba mucho para estar recuperado. Por lo tanto, llegué al circo bastante cojo, caminar, intentaba disimular, pero obviamente estás cojo, no puedes disimular una cojera. Y lo que fui a hacer al circo básicamente fue un número de equilibrios en sillas y un número de aéreos. El número de equilibrios en sillas no me afectaba muchísimo, pero sí que es verdad que tenía que caminar y, por ejemplo, yo no había hecho nunca circo, nunca había estado en un escenario de esa manera, por lo tanto tenía cero soltura. Ahora mismo sería totalmente diferente. Pero tenía cero soltura, por lo tanto, imaginaos, cero soltura y encima tener el pie así. O sea, era como un robot. Y la parte a lo mejor un poquito de coreografiar algo era horrible, porque parecía un robot. Pero claro, se me añadía todo, se me juntaba todo. Y al final, pues tampoco se podía disimular eso. Y luego la parte de los aéreos, que sí que es verdad que cuando estaba en el aire no me afectaba. De nuevo, estaba empezando, era muy beginner, haciendo un número de straps yo solo, que requieren mucha fuerza y mucha técnica, cosa que no tenía todavía. Y claro, yo me llevaba muchos sustos con lesiones, porque no era perfecto lo que hacía y me sobrecargaba mucho. Pero la peor parte a nivel de Aquiles que tenía cuando hacía aéreos era el volar.
Cuando tenía que aterrizar era horrible, porque claro, podéis que aterrizar, no es que sean aterrizajes súper suaves, por lo tanto tienes que saber correr, tienes que saber cuándo vas a llegar al suelo. Y teniendo el pie así era horrible, porque era intentar aterrizar con una pierna, y cuando ya había frenado el aterrizaje apoyaba el pie malo. O sea, fue una época bastante mala, porque ya estaba trabajando, estaba haciendo mis sueños, pero claro, era la primera vez que me subía a un escenario yo solo, era la primera vez que estaba haciendo esas cosas, no tenía técnica, no tenía soltura, por tanto parecía que me habían metido un palo en el culo y un palo en la pierna, o sea, se juntaba todo, por tanto era bastante complejo. Y otra cosa que hice muy mal, y esto sí que es algo que quiero destacar para que nadie le pase, es, aunque estés muy ocupado en este momento, no te das ganas, estaba muy cansado en una zona de playa donde hacía mucho calor, no dejen la rehabilitación. No paréis de rehabilitar al menos los 6 meses, porque luego vais a tener secuelas. Yo, a partir de los 4 meses, empecé a hacer así, cuesta abajo con la rehabilitación, porque estaba mucho con el tema del circo, y me arrepiento mucho. Arrepiento mucho, estoy hablando después de... ¿Cuánto pasó esto? Hace 5 años, 4 o 5 años, y me arrepiento mucho. Me arrepiento mucho no haber metido más caña hasta el final. Todo el trabajo que hice fue la hostia hasta esos 4 meses. Y me arrepiento mucho porque a día de hoy tengo muchas secuelas. Os dejo por aquí vídeos de que secuelas que ya he subido, ¿vale? He subido varios vídeos sobre las secuelas de no haber trabajado hasta el final. Pero bueno, aquí también podéis ver en estos vídeos cosas que me han pasado al final, secuelas que de no haber trabajado hasta el final y a día de hoy pues las estoy sufriendo.